Bueno, muy bien. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Están todos bien? ¿Sí? ¿Con un poco de frío? Hay algunas visitas que tenemos en esta noche o personas que vienen por primera vez al retiro, ¿sí? Acá están los papás de Nadia, ¿los podés presentar? ¿Cómo se llaman? Ana y José. Un fuerte aplauso entonces para Ana y José. Acá también son los suegros de Ricky, ¿no? Así que tiene que portar bien Ricky, ¿eh? Acá tenemos a la amiga de Eva. ¿El nombre? Adriana. Muy bien, fuerte aplauso para Adriana también. Por allá está una amiga de Anita. ¿A dónde está? Ahí está. Florencia. Muy bien, fuerte aplauso también para ella. ¿Hay alguien más? Lucero. No, Lucero. Horacio viene por primera vez. Fuerte aplauso para Horacio también. Gracias a Dios y qué lindo porque es un retiro especial. Sí, ¿quién más? Acá está por primera vez. Muy bien, Ruth. Muy bien, muy bien. Sí. El primer retiro de Eva también. Así que hoy me estaba comentando la bendición de poder estar todos juntos como iglesia. Tobías también, primer retiro. Sí, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, ¿no? Y es un retiro diferente en el sentido de que, ¿sí? ¿No? Aldana también, bueno, ahí está, bien, bien, se van agregando, gracias a Dios, ¿eh? Decía Coleman también, muy bien, Coleman, ahí está, ahí está. Decíamos un retiro diferente porque justamente abrimos la palabra de Dios y buscamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que vamos a abrir la palabra de Dios allí en el libro de Primera de Corintios y luego vamos a ir a Filipenses. Vamos a ver si el viento... Vamos a ver si el viento me deja leer, no me vuela las hojas. Vamos a estar viendo lo bueno que ha hecho Cristo en cada uno de nosotros. Y vamos a ver algunas cosas buenas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, qué es lo que ha hecho de bueno en nuestro corazón, en el ministerio, en nuestra vida o en nuestros años. Y en esta noche nos toca ver qué ha hecho el Señor en nuestra mente. Sin lugar a dudas, todos los que estamos acá tenemos mente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente, ¿de quién? Tenemos la mente de Cristo. Qué bueno, ¿no? Porque el Señor ha puesto una mente nueva en nuestros corazones. El Señor ha hecho algo nuevo en nuestras vidas. Nos ha hecho una nueva creación, con un nuevo corazón, con una nueva voluntad y con una nueva mente. Y en esta mente nueva, renovada, creada en Cristo Jesús, podemos estar pensando como el Señor y podemos estar guiados por el Espíritu Santo de Dios, poniendo nuestra mente en las cosas de Dios. Ahora, yo les decía, todos los que estamos acá tenemos una mente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué nos permite hacer la mente?
algo, muy bien, pensar, algo, ¿no es cierto? Eh, es una forma intelectual que tenemos los seres humanos. ¿Cómo? Razonar, pensar, es algo que tenemos nosotros, no lo tienen los animales. De manera que nuestra mente y nuestro pensamiento es algo muy importante. Dios ha obrado en nuestra mente de tal manera que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, nos habla la palabra de Dios y vamos a ver que es el pasaje en estudio en esta noche en Filipenses. Vamos a ir ahí, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos a estar viendo un pasaje muy importante en esta noche. Dice así. A ver si ustedes me acompañan. Yo voy a leer los versículos pares a partir del versículo 5 y ustedes, todos juntos, los versículos pares. Yo el impar y ustedes los pares. Empiezo por el 5 hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Ustedes? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ustedes? Todo lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Saben, este es un pasaje muy importante porque si bien todos tenemos mente, el Señor Jesús ha puesto su mente en nosotros, tenemos la mente de Cristo. En nuestra mente, en nuestros pensamientos, hay un campo de batalla. Este pasaje nos está hablando que en nuestras mentes ocurren luchas. Hay pensamientos que entran a jugar en este campo tan importante de nuestra vida, como es la mente. Cristo ha puesto una mente nueva, la nueva mente en Cristo. Pero hay un campo de batalla en esta mente. Lo vemos acá. Está descrito por dos palabras, que ya la vamos a ver, que nos describen que hay un combate en nuestra mente. Ahora, es interesante cómo está en el contexto que está escrito estos versículos, porque esta carta de Filipenses, junto con otras cartas de Pablo, están escritas desde la prisión. Es decir, Pablo estaba encarcelado. Así que, ¿se imaginan a Pablo encarcelado? Las cárceles antes eran lugares oscuros, eran lugares fríos, eran lugares descuidados, allí no había derechos humanos, allí a los presos no se les pagaba, los presos eran lo último
Y las personas que iban a una cárcel sufrían mucho. Sufrían hambre, sufrían frío, sufrían el descuido de otros. ¿Se imaginan a Pablo ahí pasando en la cárcel y desde allí escribiendo estos versículos? Dice Pablo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Por nada estéis afanosos. Y ahí Pablo va describiendo el campo de batalla de nuestra mente. En nuestra mente ocurren luchas, conflictos y batallas que se van a librar en cada uno de nosotros. ¿Qué preguntas se habrá hecho Pablo allí en la cárcel? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy pasando necesidad? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí si yo estoy haciendo la obra de Dios? ¿Por qué debo pasar hambre? ¿Alguno pasó hambre alguna vez? Es feo pasar hambre, ¿eh? Si no le damos de comer esta noche y pasa hasta el día de mañana, ahí van a saber, ¿no? Es feo pasar hambre. Cuando vos pasás hambre, tu mente empieza a pensar y empezás a decir, pero ¿por qué esto? ¿Por qué yo debo pasar por esto? ¿Por qué debo pasar por esta necesidad? Y ahí entra la lucha. Es un campo de batalla nuestra mente. Entramos a batallar contra nuestros mismos pensamientos y entramos a cuestionarnos. Así que por eso este pasaje es sumamente importante, nos habla acerca de nuestra mente, acerca de nuestros pensamientos. Y por lo menos vamos a ver que en este pasaje se dicen 3 cosas acerca de los pensamientos. Por lo menos se nombran 3 acciones que debemos tener para tener buenos pensamientos. No importa el papelito. Debemos tener por lo menos 3 acciones para tener buenos pensamientos. Ahí está, muchas gracias, Alan. Ahí está. Primero, debemos cuidar los pensamientos. Segundo, debemos cuidar los pensamientos. Segundo, debemos controlar los pensamientos. Pero tercero, debemos cambiar nuestros pensamientos. Eso es lo que vemos aquí en este pasaje. Miren, versículo 9 dice, por lo demás, hermanos, por lo demás. Es decir, está abarcando todo el campo de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Y dice, por lo demás, por todo lo que hay en nuestra mente, por lo demás, hermanos. Y al final dice, en esto pensad. Es decir, que está marcando que nuestros pensamientos y nuestra mente es algo prioritario en nuestra vida. Hermanos, dice, es decir, le está hablando a creyentes, nos está hablando a nosotros, a vos y a mí. Por lo demás, hermanos, ¿ves? Cada uno de los que tenemos acá, tenemos una mente, pero debemos saber controlar nuestra mente dentro de las circunstancias en las que estamos involucrados. Debemos saber controlar nuestra mente. Acá dice, primeramente, por lo demás, hermanos. Por lo demás, hermanos. ¿Saben? Debemos estar cuidando nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos muchas veces golpean, nos golpean a nosotros. Saben que nuestros pensamientos generan formas de comportamiento. Los otros días estaba viendo un programa en televisión
en donde se mostraba un dibujo que tenía diferentes tipos de estrellas, una dentro de la otra, con diferentes colores. Si vos veías esa estrella de una manera fija en el centro, parecía que la estrella se movía y que vos te mareabas. No sé si vieron ese programa en la tele. Se llama Sorprendentemente, ¿eh? O lo sorprendente que es nuestra mente, ¿no? Ahora, esto va indicando que cuando vos pones tus ojos ahí en la estrella, te causa un mareo, te causa una acción, un efecto. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. De acuerdo a lo que hay en tu pensamiento, así va a ser tu acción. Eso lo vemos en un pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Si alguno me ayuda con la lectura, ¿qué dice ahí? Proverbios 23, 7. ¿Ves? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es decir, lo que vos pensás va a repercutir en una acción en tu vida. Si tus pensamientos son malos, tus acciones van a ser malas. Si tus pensamientos son buenos, tus acciones son buenas. El problema es que en el creyente se arma un conflicto. No podemos tener pensamientos malos y acciones buenas. Como también viceversa, no podemos tener pensamientos buenos y acciones malas. Según como sea nuestro pensamiento, así va a ser nuestro comportamiento. Es por eso que la palabra de Dios nos advierte de una forma muy severa a que cuidemos nuestro pensamiento. Proverbios 4:23, ¿se acuerdan? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tus pensamientos. Dice, porque de él mana la vida. Manan tus acciones, tu forma de comportarte, lo que vos vas a hacer, lo que vos vas a decir, cómo te vas a mover, de acuerdo a tus pensamientos. Es por eso que los pensamientos es un lugar muy importante en el creyente. Debemos ejercer un control en nuestros pensamientos. Saben que si Pablo se ponía mal allí en la cárcel y él empezaba a generar pensamientos de por qué, de cómo y de reproche a Dios, ¿podrá haber escrito una carta así? No, sin duda. Sus pensamientos eran puestos en Cristo. Y sin lugar a dudas, esa nueva mente que el Señor Jesús había creado en el apóstol Pablo, hacía que todos estos padecimientos y conflictos y circunstancias tan adversas que él estaba pasando allí en la cárcel, sean utilizados para la gloria y honra de Dios, en donde vemos el poder de Dios obrando en la vida de Pablo, y aún en una cárcel fría, descuidado, con hambre y con circunstancias muy adversas, él podía decir, en esto pensad, en esto pensad. Vamos a ver estas 8 acciones que dice Pablo, en esto pensad, que son acciones que debemos estar en forma activa, controlando en nuestros pensamientos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo justo,
Son 8 acciones que debemos estar teniendo en nuestra mente. El Señor Jesús ha puesto una mente nueva, la nueva mente en Cristo. Y cuando vemos estas acciones, lo vemos al Señor Jesús obrando en cada uno de nosotros. Miren, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. El Señor Jesús es verdad. Es decir, debemos estar pensando en todo lo verdadero. Verdadero describe aquello que no es falso, aquello que es sincero y que es real. Todo aquello que es verdadero. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 3? Comienza el relato allí con Eva. Viene la serpiente y la serpiente le dice a Eva, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho? Y la mujer le dice, el Señor nos ha dicho que no comamos, que podamos comer de todos los árboles del huerto, menos de tal árbol. ¿Y qué empieza a hacer la serpiente? Empieza a cuestionar y empieza a agregar algo falso a esa verdad de Dios. Saben, nuestros pensamientos debe estar en todo lo verdadero. Lo verdadero a nivel doctrinal, a nivel de la Biblia. Sí, debe estar puesto en todo lo verdadero. De manera que cuando yo conozco la palabra de Dios, voy a conocer la verdad de Dios. Y cuando viene el engaño, cuando viene el enemigo, cuando viene la falsa doctrina, voy a saber identificar lo falso y lo voy a desechar. Es por eso que dice que yo debo conocer todo lo verdadero. Pero no solamente lo verdadero a nivel doctrinal, sino que también debo conocer la verdad para practicar la verdad, la palabra de Dios. Debo andar en la verdad. Es por eso que dice, en esto pensad, en todo lo verdadero. Pero vamos a seguir avanzando. Todo lo verdadero, todo lo honesto, es decir, todo aquello que es honorable o moralmente atrayente. Luego dice todo lo justo, es decir, todo lo recto para Dios y los hombres. Y luego dice todo lo puro, es decir, aquello elevado en carácter moral. Miren, es interesante ver cómo la mente del creyente es atacada hoy en día. Cuando prendemos la tele, cuando tenemos nuestros teléfonos Smart, por eso yo no tengo Smart, nuestros teléfonos que se conectan con internet y estás ahí en Face y estás en las diferentes redes sociales, como el de tu mamá, ¿no? Ahí está. Es interesante ver cómo el enemigo toma todos estos medios y ataca nuestras mentes, muchas veces con palabras, con actitudes y con cosas que se van metiendo en nuestra mente, con imágenes. Hace un tiempito atrás, no es en nuestra iglesia ni en grupos cercanos cristianos de donde nos movemos, ¿no? Pero un chico creyente se supo que tenía graves problemas a nivel sexual porque entraba con imágenes en su teléfono de chicas
y eso lo llevaba a actitudes totalmente no cristianas, ¿no? Pero ¿cómo empezó? A través de los mensajes, a través de fotos y a través de imágenes. A través de imágenes que se pone ahí, ¿no es cierto? Fotos de chicas que se sacan y se van poniendo. Nosotros como creyentes debemos tener sumo cuidado lo que va entrando en nuestra mente. Que todo eso que entra debe ser algo puro. Y si vos ves que no es puro, no te metas, porque estás en el campo del enemigo, porque vas a ser derrotado. Por eso dice la palabra, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Pero luego dice, todo lo amable, es decir, pensar en todo aquello que es admirable y grato de contemplar o considerar. Todo aquello que tiene buen nombre, es decir, buena fama o reputación. Todo aquello dice que tiene virtud alguna, es decir, todo lo que sea excelente. Y luego dice, todo aquello que sea digno de alabanza, es decir, algo que merezca elogio o ser comentado. En todo este campo nosotros debemos ejercer un control. El enemigo sabe muy bien que nuestras mentes son campos de lucha y se presenta en nuestra vida de diferentes formas. Y se presenta a tu vida de acuerdo a tu edad, llevándote con una lucha para que seas derrotado. Hay películas que se ven normalmente en la que hay mucho ocultismo y mucho satanismo y hay mucha magia. Y muchas veces los creyentes vemos todas esas películas. Tengamos cuidado, porque eso va entrando a ese campo de batalla y el enemigo, que es muy sabio, pero no tan sabio que Dios, pero va a hacernos caer. Tengamos cuidado que todo eso que va entrando en nuestra mente deba ser controlado por nosotros. Hay dos palabras acá que describen esta gran lucha que el creyente tiene, que son palabras de origen militar, que están empleadas por el apóstol Pablo. En el capítulo 4, versículo 7, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabrita guardar es una palabra militar que se la empleaba en esta época para guardar una ciudad. La ejercían los reyes o los gobernantes que guardaban la ciudad. La guardaban de peligros externos, es decir, para que enemigos no entren a la ciudad, pero también los gobernantes guardaban las ciudades de peligros internos, de revueltas que podría haber dentro de la ciudad. Así que los gobernantes guardaban la ciudad de peligros externos y de peligros internos. Y acá dice la palabra de Dios que Dios guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él, como un Señor, como un gobernante, está ayudándonos, nos advierte acerca de la lucha en nuestras mentes, pero también nos ayuda
guardándonos, librándonos. Ahora, hay una responsabilidad de parte nuestra, porque el versículo 8 termina diciendo, en esto pensad. Es decir, si bien Dios nos guarda, vos o yo tengo una responsabilidad. En esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar? En esto que hemos dicho antes, en esas 8 acciones. En esto pensad, en esto pensad. Así que debemos cuidar nuestros pensamientos, controlar nuestros pensamientos y cambiar nuestros pensamientos. Cambiarlos bajo la responsabilidad nuestra. En esto pensad. ¿Ves? Cuando vemos una película, cuando estamos viendo un programa de televisión, debemos estar filtrando, pasando ese contenido por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a distinguir los pensamientos, a distinguir lo que te ofrecen y a aceptar todo aquello que es bueno. Así que la palabra de Dios nos ayuda a distinguir, a diferenciar y a desechar lo que no conviene a nuestras mentes. Nuestras mentes son un campo de batalla. En ese campo de batalla tenemos la victoria, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ojo, cuidado, porque si nosotros no controlamos nuestros pensamientos, si nosotros no somos responsables en dejar entrar a nuestros pensamientos cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, con todo lo bueno, con todo lo justo, con todo lo puro, con todo lo amable, con todo lo digno de alabanza, con todo lo que tiene virtud, cuidado, porque vamos a caer. Saben, este es un pasaje muy precioso, porque es un pasaje muy dinámico. Está Pablo haciendo la obra de Dios. Está Pablo haciendo la obra de Dios desde la cárcel. Sí, está encarcelado, está encadenado, pero él está haciendo la obra de Dios. Y está cuidando sus pensamientos. ¿Saben? Hoy estamos en una época similar. Estamos haciendo la obra de Dios. Pero, ¿estamos cuidando nuestros pensamientos? ¿Estamos cuidando lo que vemos, lo que escuchamos, cuando prendemos la tele, cuando vemos nuestro teléfono, cuando prendemos la computadora? ¿Estamos cuidando? ¿En esto pensad? ¿En esto pensad? Qué hermoso es saber que tenemos la mente de Cristo. Pero qué precioso y bendito es saber que tenemos ya la victoria en el Señor Jesús porque tenemos la palabra de Dios. ¿Saben? Cuando repasamos todas estas 8 acciones que vemos en esto pensad, estamos viendo a la persona de Cristo. Estamos viendo a Él como verdadero, a Él como justo, a Él como puro. Así que si vos tenés estas cosas en tu mente, es porque lo tenés a Cristo en tu mente. Y tenés la victoria en el Señor Jesús. Ya terminando, termina el versículo 8 con la palabra en esto pensad, en esto pensad. En el griego, esa palabrita pensad significa
pensar en algo tomando en cuenta su carácter. Pensar en algo tomando en cuenta su carácter. Es decir, que la palabra de Dios va elevando nuestras mentes y nuestros pensamientos a que podamos identificar lo que entra en nuestras mentes. Pensar teniendo en cuenta de qué se trata ese pensamiento. Que cada uno de los que estamos acá y estamos en la obra de Dios y estamos en la iglesia y sirviendo al Señor y con un año de servicio por delante, podamos saber que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Nos ha dado una nueva mente. Qué hermoso, ¿eh? Poder pensar distinto a todo lo que piensa el mundo, ¿eh? Es la mente de Cristo. Pero qué grave peligro si no estamos cuidando lo que entra a nuestra mente. Que podamos estar controlando lo que entra a nuestra mente y podamos estar cambiando con la fuerza y el poder que Dios nos da. En esa batalla, en ese campo de batalla, podamos ser victoriosos, con la victoria que viene de parte del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y esta es la primera reunión. Retiro 2016. Y quizás el Señor nos va a hablar con su palabra, con una porción de su palabra, con un versículo, nos va a hablar con un concepto, nos va a hablar a través de algo que vivamos. Queridos hermanos, no nos quedemos con que el Señor nos habla. Avancemos un poquito más, decidiendo cambiar lo que el Señor quiere de nuestras vidas cambiar. En esta noche puede ser una decisión para tu vida. Quizás debas decir, Señor, yo debo dejar cosas que van entrando a mi mente que no convienen. Puedes decidir en esta noche. Señor, quiero pensar en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tenga virtud. Quiero pensar en ti. Confrontar mi mente al pensamiento del Señor Jesús. Señor, quiero decidir por ti. Finalizamos orando. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor por esta primera reunión. Gracias por saber que tú has hecho grandes cosas en nosotros. Nos ha dado una nueva mente en Cristo Jesús. Pero saber, Señor, que tenemos una lucha, un combate. Pero gracias porque en esa lucha y en ese combate tenemos tu Espíritu Santo, tenemos tu palabra, tenemos tu persona que nos ayuda, nos alienta, nos anima, nos enseña, nos hace aprender lo bueno y nos hace dirigir nuestros pasos en tu voluntad. Señor, que en esta noche pueda ser una noche de decisión, abandonando todo pensamiento ajeno y extraño a tu persona y adoptando, Señor, tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, gracias te damos por este tiempo, te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.